Buenas noches, familia Transformación y Vida. Como cada miércoles es un honor, es un placer poder compartir contigo este tiempo, poder tener la oportunidad de entrar hasta la intimidad de tu hogar y compartir juntos este tiempo de enseñanza, este tiempo de aprendizaje, este tiempo de entrenamiento, este tiempo en el que Dios nos está transformando, Dios nos está cambiando por el poder de su Espíritu Santo, por el poder de su palabra. Mientras más nos exponemos a su palabra, más transformados somos a su imagen. Así que nos da mucho gusto que puedas apartar este tiempo en tu ajetreada agenda para compartirlo con nosotros, para que unas a tu familia, congregues a tu familia ahí en tu casa y podamos compartir juntos este tiempo. Y damos la bienvenida, como cada miércoles, a nuestros pastores de la familia Transformación y Vida. Y para romper con la rutina, hoy voy a empezar en medio. Pastor Enrique, buenas noches. Muy bien, buenos días o buenas noches. Buenos días en el otro lado ¿verdad? del mundo. Sí. Por los que nos ven en China, Por los que nos ven en China, Japón, en Corea, Europa, ok. Australia. Muy bien. Salvada la introducción. Sí. Bueno, gracias a Dios por estar nuevamente con ustedes. De verdad agradecemos a Dios esta oportunidad y juntos creo que vamos a continuar avanzando, creciendo, madurando. Y algo que pensaba en este momento es cómo la palabra de verdad es inagotable. Día a día vamos avanzando, vamos creciendo, y aun cuando llegamos a tocar un tema muy específico y lo volvemos a retomar, siempre hay algo nuevo que descubrir, y es una bendición porque cada día nuestra vida sigue siendo alimentada a través de la palabra. Así es que juntos esperamos pasar una noche de bendición. Gracias, Pastor Enrique. Pastor Juan, buenas noches. Buenas noches, hermanos. Y esta noche estamos tocando el tema de amor. Entonces es más que aprender cosas. Nuestra esperanza es que comunicamos nuestro amor a ustedes. Sí, Ustedes amén. son tan especiales a nosotros y es tan bueno de caminar con ustedes. Entonces esperamos que el amor de Dios va a tocar tus corazones esta noche. Amén. Gracias, Pastor Juan. Pastor David, buenas noches. Buenas noches a todos, es un gusto poder estar esta noche ya con ustedes. Gracias por tomarte estos minutos y poder dedicar esta noche, este tiempo para poder estar juntos, y de verdad que creo que va a ser una noche hermosa en la presencia de Dios, y vamos a poder seguir aprendiendo mucho de lo que Él tiene para cada uno de nosotros, así que Amén. Bienvenido. Gracias, Pastor David. La semana pasada iniciamos una serie muy fantástica, muy interesante. Fue la primera sesión de esta serie, y la verdad es que Dios nos habló mucho, Sí. y creo que a muchos en la congregación Dios habló a sus corazones. Recibimos algunos mensajes en la semana, recibimos algunos reportes. Primeramente te agradecemos tanto porque el hecho de que te tomes el tiempo de escribirnos, que te tomes el tiempo de hacernos saber que Dios está hablando a tu corazón, de verdad anima nuestra alma y nuestro Así corazón, nos anima a continuar, nos anima a seguir, y nos bendice mucho saber que Dios está hablando a la iglesia y que Dios está haciendo cosas, ¿verdad? Y definitivamente esta es una serie fabulosa, es una serie hermosa, que va todavía de la mano, va ligada todavía con nuestro tema central, que es permanecer en Cristo. Así es. Con esta nueva línea que estamos dándole ahora acerca de permaneciendo en el amor, ¿verdad? Ajá. Y a la semana pasada, como te decía, empezamos esta serie en la que estamos estudiando cada uno de los atributos del amor que encontramos enlistados en 1 Corintios 13. Y es como decía Pastor Enrique, de verdad la palabra de Dios es inagotable, ¿verdad? Amén. Veníamos pensando que cada charla, cada semana íbamos a ver 2 o 3, y resulta que nos quedamos cortos con uno. Sí. Pero Dios da mucho, Dios es tan generoso, ¿verdad? Amén. Que su palabra nos inunda y nos enseña un montón de cosas. Así es. Entonces la semana pasada empezamos con el primer atributo que esta porción en la palabra nos enlista, que es el amor es sufrido. Amén. Hablamos mucho
acerca de este punto. Hablamos cómo el amor es paciente, cómo es de temperamento largo, y cómo esta cualidad del amor nos enseña a esperar con paciencia, a tener largura de ánimo, a permanecer firmes bajo presión sin irritarme, a no ser impaciente, a esperar a que Dios obre y veamos el cambio en los demás, y lo veíamos también reflejado en el carácter de Dios. Amén. Y algo que aprendíamos muy interesante la semana pasada es que estas cualidades también son alcanzables para nosotros con la gracia y con el poder del Espíritu Amén. Santo, ¿verdad? Tenemos la naturaleza de Dios y Él nos dirige a poder también manifestar estas cualidades con los que están a nuestro alrededor, y también con nuestro amor hacia Dios primeramente, y que su amor sea nuestra inspiración también. Amén. Hoy vamos a tratar el segundo atributo que vemos en esta porción de la palabra, y es: el amor es benigno. El amor es benigno. Y bueno, para empezar, quiero, igual que la semana pasada, leerte el significado de benigno en griego, que es el original en el que fue escrito esta porción, y significa bondadoso o bueno, que es como lo encontramos en algunas otras versiones de la palabra. Y su significado en griego es inclinación natural a hacer el bien. Es una actitud del corazón que se convierte en acción. Eso me pareció muy interesante. Una actitud del corazón que se convierte en acción. Es un corazón que siente compasión, y ese sentimiento se traduce en un trato suave, dulce, bondadoso, a favor del otro, sin importar cómo sea esa otra persona. Es afable, tierno, cariñoso, no duro, no agrio, no malhumorado, no de mala naturaleza. Procura llenar una necesidad en beneficio del otro. Y esto también me gustó mucho, me pareció muy interesante. Inicia la acción antes de que se le pida ayuda. Lo hace voluntariamente. Cuida al otro antes de autoprotegerse, y aprovecha cada oportunidad para hacer el bien. Wow, ya con eso ya nos quedamos con mucho que reflexionar. Si me permiten, me voy a tomar 2 minutitos más, pastores. Me gustaría leerles una historia que encontramos en el libro 10 mujeres de la Biblia de Max Lucado, y es la historia de Ernest Gordon Gaim, que es un soldado que era prisionero de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Entonces voy a ser muy rápida, lo voy a leer muy rápido. Dice: Ernest Gordon en la casa de la muerte de Chunkai en Birmania. Escucha los quejidos de los moribundos y huele el hedor de los cadáveres. El calor despiadado de la jungla le quema la piel y le reseca la garganta. Si tuviera la fuerza, podría proteger con la mano su muslo que está en los huesos, pero no tiene la energía ni el interés. La difteria ha drenado ambas cosas y él no puede ni caminar ni sentir su cuerpo. Comparte un catre con moscas y chinches. Espera una muerte solitaria en un campo japonés de prisioneros de guerra. Qué dura ha sido la guerra con él. Entró a participar en la Segunda Guerra Mundial cuando tenía poco más de 20 años. Lo capturaron los japoneses y a partir de ahí, meses de trabajos forzados en la selva, castigos a diario y una lenta desnutrición. Qué lejos está su Escocia. En el campo de concentración, los soldados aliados se comportan como bárbaros. Se roban unos a otros, despojan de lo que pueden a sus compañeros moribundos. Se pelean a muerte por un resto de comida. Los que sirven la comida reducen las porciones a los demás hasta donde pueden para aumentar las suyas propias. La ley de la selva ha llegado a ser la ley del campo. Ernest espera resignado el momento de decir adiós a la vida. La muerte por enfermedad es un triunfo en este lugar. Pero luego sucede algo maravilloso. A 2 nuevos prisioneros,
en quienes todavía sobrevive la esperanza, se les transfiere al campamento. Aunque también están enfermos y débiles, todavía se rigen por un código más elevado. Comparten sus escasas raciones y se ofrecen como voluntarios para hacer trabajos extra. Le limpian las llagas ulceradas a Ernest y masajean sus piernas atrofiadas. Le dan su primer baño en 6 semanas. Wow. Su fuerza regresa lentamente y con ella su dignidad. La bondad de estos nuevos prisioneros es contagiosa. Y Ernest sigue el ejemplo. Comienza a tratar a los enfermos y a compartir sus raciones. Regala sus pocas pertenencias. Otros soldados comienzan a imitarlo. Y con el tiempo, el ambiente en el campamento se ablanda y se aclara. El sacrificio reemplaza al egoísmo. Los soldados inician servicios de adoración y estudios bíblicos. 20 años después, cuando Ernest se desempeña como capellán en Princeton, describe aquella transformación con estas palabras: la muerte todavía estaba con nosotros, no hay dudas al respecto, pero lentamente fuimos liberados de sus zarpas destructivas. El egoísmo, el odio y el orgullo son contrarios a la vida. El amor, el autosacrificio y la fe, por otro lado, eran la esencia de la vida, dones de Dios para la humanidad. Amén. Interesante historia, Pastor Juan, que habla de la bondad, de la benignidad. Para abordar este tema después de Maggie, queremos comenzar con Lucas 4, 18 hasta 22. Es el inicio del ministerio de Jesucristo. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces encontramos dos cosas que Jesús hizo. Número uno, Él habló a los pobres, Él habló a los quebrantados, Él habló a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos, a los esclavos. En vez de juzgarlos, ellos están escuchando un mensaje diferente. Ellos ven, número uno, las palabras de bondad de Dios y también las acciones de bondad de Dios. Entonces dice otra traducción: y todos quedaron impresionados por lo bien que habló Jesús. Número uno, desatamos la bondad de Dios por nuestras palabras. Y vamos a tocar este tema, sin duda, esta noche. Y número dos, dice que admirando las hermosas palabras de gracia que salieron de sus labios. Entonces, en parte, para desatar la bondad de Dios es bendecir a la gente con palabras que nos animan. Hay palabras dulces, hay palabras amargas. Entonces, para mostrar la bondad de Dios, hacemos ambas cosas. Número uno, cuidamos nuestras palabras, y cada palabra hablamos para animar y sanar a los quebrantados. Obviamente hay personas amargas porque tienen heridas en su corazón, tienen corazones quebrantados. Es lo que veía a Jesucristo. En vez de juzgarlos, condenarlos, siempre Él habló cosas dulces. Y Él ministró el amor de Dios para librar, no condenar. Entonces vamos a tratar ambas cosas esta noche. Las palabras, a final de cuentas, usted decía ahorita, muchas personas hablan palabras amargas porque tienen heridas en el corazón. Y desafortunadamente
eso es lo que expresamos, lo que hay adentro, ¿no? Mi mamá siempre nos decía cuando le decíamos, es que se me salió, nos decía, si se te salió es porque lo traes adentro. Entonces, nuestras palabras y nuestras acciones son resultado de lo que tenemos adentro. Y me llama mucho la atención la definición de benigno en griego, porque dice que es una inclinación natural a hacer el bien. Entonces, realmente en la esencia de un hijo de Dios debe haber esta naturaleza bondadosa, Pastor Enrique. Sí, y en esa misma definición encontramos otra que dice que fue creado para el bien. Creado para el bien. Y esta creación, quiero entenderla que de una manera natural no se puede dar esa bondad. Es decir, cuando nacemos en la carne, es decir, de una manera natural, en nosotros no hay esa bondad. O sea, el ser humano por naturaleza no es bondadoso, pero es egoísta por naturaleza. Pero la palabra dice que es algo que en nosotros viene a ser como siendo creados para el bien. ¿Cuándo se da esto? Cuando nacemos de nuevo. Ajá. Es cuando dice la palabra, todas las cosas son hechas nuevas. Entonces hay un nuevo nacimiento. Una de las características que debe de haber en nosotros como cristianos es esa, precisamente, en el nuevo nacimiento. Y esto es muy interesante porque incluso podemos ver una definición bíblica, y eso me llama mucho la atención también porque recuerdo a los primeros cristianos del libro de los Hechos. Y esto es interesante porque otra definición bíblica es el poder compartir, el poder ser ejemplo como cristianos y poder proclamar la gracia de Cristo, esa ternura y esa compasión, es esa benignidad como cristianos. Y repito, los cristianos del libro de los Hechos nos hablan de esto. Dice la palabra que daban sus bienes, que compartían sus bienes y que no había nadie que tuviera necesidad de algo, porque era como apoyar, dar, bendecir, y eso no era más que una manifestación de ese nuevo nacimiento, una manifestación de que Cristo estaba en sus vidas, de que el Espíritu Santo ahora obraba en ellos, no así tiempo atrás. Seguramente tiempo atrás eran gente egoísta, viendo para sí mismos solamente, pero en el momento en que Cristo viene a sus vidas, son llenos del Espíritu Santo, entonces hay una manifestación natural, y esa es nacer de nuevo, en ese nacimiento de ser benignos, como una característica de Cristo en nuestra vida. Lo que leía el pastor en este pasaje, precisamente Jesús, en ese ministerio, todo lo que hizo, no fue otra cosa más que esa benignidad, ese amor, esa ternura, esa paciencia, esa misericordia, esa gracia que encierra todo esto en esa benignidad. Estaba leyendo en Tito capítulo 3 versículo 4 y dice: cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces me llama la atención este versículo porque primero establece la bondad de Dios. Ajá. Y la establece diciendo que dio a conocer su bondad al salvarnos. Exactamente. Al salvarnos. Y lo que más me llama la atención es que dice que no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho. Entonces, Él demostró su bondad hacia nosotros, salvándonos a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras malas acciones. Y ahora en este nuevo nacimiento es lo que Él nos está pidiendo, ¿no? Exactamente. Ahora nos toca a nosotros demostrar esa bondad a pesar de las acciones de los demás. Sí, bueno, esta parte, continuando sobre este mismo punto, esa bondad nos lleva a no solamente a ser buenos con determinadas personas. Ajá. Es decir, Jesús fue en un ámbito general. Sí, claro. Con todos, sin excepción de nadie. Yo creo que es una característica en nosotros de tener esa aceptación de bondad sin llegar a un punto de distinción. Porque somos así. Yo soy bueno con determinadas personas porque me caen bien.
Pero Jesús no nos enseña eso, Él fue bueno con todos. Y cuando hay una bondad en nosotros, en esa naturaleza, ya a través de Cristo en nuestra vida, entonces es un reflejo natural, ¿sí me explico? Con todos, hasta con la que llega a tocar la puerta a nuestra casa de una manera inoportuna y nosotros estamos ocupados y salimos así como, ¿qué quieres? No quiero nada. No, aún hasta con esa persona, porque es algo natural que se vuelve a través de esa nueva creación que Cristo ha hecho en nuestra vida en ese terreno espiritual. Bueno, eso es lo más interesante y bueno, aquí viene mi primer cuestionamiento de esta noche, ¿verdad? ¿Dónde nos desviamos, pastores? Sí. Porque si se supone que nacimos de nuevo y Dios puso su naturaleza bondadosa en nosotros y nada más nos toca reflejarla, ¿dónde está el error? ¿Dónde nos perdimos en el camino? Bueno, en estos días el pastor David mencionaba sobre cómo muchas veces hay o puede haber gente en la iglesia en términos generales, no me refiero a transformación y vida solamente, sino en términos generales, cómo puede haber gente que puede pasar 10, 15, 20 años congregándose y no haber nacido de nuevo. Y no haber experimentado un nuevo nacimiento. Se convirtió en alguien religioso, adicionó a su vida algo más, pero nunca se despojó de ese viejo hombre. Entonces, no es tanto que en qué momento nos desviamos o por qué no logramos empatar en esto. Yo creo que la realidad es que cuando realmente hay un encuentro con Cristo, cuando realmente hay una entrega total, cuando nos entregamos sin reservas, es decir, aquí estoy, entonces lo que sucedía en el Nuevo Testamento, ¿no? Sí, transformaciones. Totales. Vemos a un Pablo, por ejemplo, bueno, en ese momento a un Saulo, ¿no? Cómo fue una transformación impresionante, cada uno de sus discípulos. Pero, ¿en qué momento? Bueno, cuando realmente una entrega total. Y entonces a veces estamos como con una reserva, es decir, sí camino con Dios, sí trabajo, sí me gusta, sí esto, sí, pero hay mucho de nosotros todavía. Y ese mucho de nosotros es ahí cuando necesariamente tiene que morir para que entonces pueda traer ese fruto de parte de Dios. Creo que gran parte está en un mal concepto, un mal entendimiento de lo que es el Evangelio. Sí. Y finalmente eso es lo que muchos cristianos en términos generales viven y ese es el tipo de evangelio deformado que muchos viven y creen que están viviendo o creen que están caminando en la manera correcta, pero finalmente a veces creo que nos convertimos en hijos juniors, ¿no? En hijos de papi, que papi es el rico, ¿verdad? Papi es el que nos da todo y nuestra única postura es recibir, ¿no? Entonces, a veces un mal concepto del evangelio lo que hace en nosotros es fomentar y formar en nosotros hijos egoístas en vez de proyectar lo que Jesús hace. ¿Por qué en el libro de los Hechos vemos a hombres siendo bondadosos de esta manera? Porque lo único que estaban haciendo era reflejar lo que Jesús había hecho con ellos. Las enseñanzas de Jesús, el evangelio de Jesús, era lo que estaban retransmitiendo a las siguientes generaciones. ¿Por qué hoy lo hemos dejado de hacer? Por ese mal concepto muchas veces que tenemos del evangelio, porque no visualizamos un evangelio completo cuando ciertamente Dios da a nuestra vida todo lo que necesitamos, es un Padre bueno, es un Padre bondadoso, pero no es para que nos lo quedemos. Y eso es lo que muchas veces malinterpretamos. No entendemos la situación o el punto al cual Dios, o el punto para el cual Dios nos bendice. Pablo enseñaba a la iglesia y le decía, Dios los va a bendecir, Dios les va a dar en abundancia, es decir, les va a dar hasta que les sobre, para que de lo que les sobre ustedes puedan dar. Pero eso es lo que a veces no entendemos y tenemos un corazón egoísta como hijos consentidos, como hijos mimados, donde solo es recibir, dame, bendíceme, pero de ahí no está pasando a más, me lo estoy quedando. Entonces creo, ¿por qué se desvió? ¿Por qué no alcanzamos a mirar esto en nuestras vidas hoy en día? Creo que es por un mal entendimiento del evangelio, o a lo mejor, como siempre lo hemos dicho, de entenderlo a la mitad, ¿verdad? Y no irnos a la otra parte del evangelio. Creo que tenemos que entender también
¿qué es ser bueno? ¿Qué es ser Claro. bondadoso? ¿No? Porque para mucha gente tal vez a veces confundimos el ser buena onda Ujú, con ser bondadoso. ujú. Y yo puedo ser muy buena onda Sin sin ser bondadoso. Ujú. Son dos cosas totalmente distintas. Ujú. La bondad, el ser bondadoso tiene que ver específicamente con dar. Así es. Sí. Ese es el concepto es. de bondad, no Dar. ser buena onda. Así es. No ser la campanita de todas las fiestas y, ay, sí, invítenlo porque es el que cuenta los chistes y es Sí. bien buena onda. Sí. Él nos tiene aquí botados de risa. No es lo mismo. Bondad no es ser buena onda. Bondad es dar. Así es. Dice aquí Efesios 4:32, dice, sean bondadosos. Ya y se lo robaron, compasivos. pastor. Y yo, Ajá. nada más que yo iba a ir un poco Sí, antes. solo quiero leer Está bien. ese versículo. Sean bondadosos y compasivos unos con otros. Y que dice aquí esta ilustración o esta lectura que quiero decirte, dice el diccionario Merriam-Webster. Ajá. Sí. Describe, Pregúntale ¿me ahorita. salió bien, pastor? Merriam-Webster. Merriam-Webster. Más o menos. Ahí va, ahí la llevo, llevo. Tradúzcame, por El favor. pastor es bondadoso y te va a dar unas clases. Bueno, el diccionario que dijo el pastor Juan dice, describe una persona bondadosa como alguien que tiene o muestra una naturaleza gentil y un deseo de ayudar a otros, queriendo y gustando de hacer buenas cosas y de llevar felicidad a otros, que tiene un carácter simpático, tolerante. La bondad es un rasgo muy atractivo, tiene que ver con dar ayuda, apoyo y asistencia a alguien de maneras que levanten la carga, que ayudan a llevar cargas y disminuyen el estrés. Las personas bondadosas están continuamente buscando por oportunidades para intensificar e intervenir y aliviar, elevar, inspirar y motivar a otros. Ellos se esfuerzan para hacer de las personas a su alrededor más grandes y mejores, más fuertes y exitosas, felices y con más esperanza. Las personas bondadosas ponen una sonrisa en su rostro, un empuje en su caminar y gratitud en sus corazones. Ay, qué Es decir, bonito. Sí. el ser bondadoso es un corazón, una actitud de poder dar, de Así poder es. ayudar, de poder aliviar las cargas de otros, de poder mirar las necesidades, ser sensibles a las necesidades Hacerles de la vida otros, más fácil. hacerles la vida más fácil. Y obviamente eso se contrapone fuertemente con nuestro egoísmo. Totalmente. Se contrapone, la bondad se contrapone fuertemente con nuestro egoísmo, pero creo que es interesante poder entender el concepto claramente, qué es bondad, qué es ser bondadoso, porque finalmente fue lo que Jesús hizo hacia nosotros. Él se dio. Así es. Por eso fue bondadoso Jesús, porque él se dio hasta la muerte por cada uno de nosotros. Pastor Juan. Yo tengo un buen ejemplo. Lucas 19, comenzando con versículos 1 y 2. Y el amor es un espíritu. Dios es amor, es un espíritu. Número 2, es Yeah. una decisión. Yeah. Es una decisión. Well, y también tenemos que madurar. Niños Yeah. son egoístas. Y cristianos naturalmente son egoístas al inicio de su caminata con Dios. Pero tenemos que madurar, tenemos que enseñar a la gente cómo amar a los demás. El problema en la iglesia hoy en día, no estamos madurando a la gente, estamos solamente tocando la primera fase de nuestra caminata. Dios nos ama, Dios quiere bendecirnos y ya. En vez de, tenemos que madurar de ser 5 años para venir a ser 25 años como papás amando a nuestros hijos. Entonces, en Lucas 19, 1 y 2. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Entonces Jesús, vemos en este ejemplo 4 puntos de una vida de amor. Número 1, Jesús está visitando pueblo a pueblo para sanar, librar. Entonces, para él su vida era una jornada.
para ministrar el amor de Dios, buscando los esclavos. Él entró y él vio, y cuando él vio Zaqueo, significa que Jesús tenía una sensibilidad. En vez de ignorar a los feos, malas ondas, él está buscando malas ondas para hacerlos buenas ondas. Amén. Él vio a Zaqueo. Y continuamos con versículos 5 a 8. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Amén. Esto debe ser nuestra misión en nuestras vidas. Cada día hay personas en la misma condición de Zaqueo. Un publicano robando a la gente de sus impuestos, injusto. Sabemos el hombre lo más odiado en su aldea. Yeah. Y la gente le odiaba. Pero Jesús le amaba, le amó. Claro. Entonces, él buscó la casa de Zaqueo para animarle con palabras dulces, en vez de juzgarlo. No. Él lo recibió tal vez como un embajador. Y tratando este publicano en una manera tan buena con sus acciones y con sus palabras. Y cambió, transformó el corazón de Zaqueo. Él vino a ser un dador. Sí, amén. Así es. Cuando somos dadores, podemos ser dadores, pero tenemos una misión. A veces mi misión es llegar a Soriana y regresar con fruta o con cosas para comer. Claro. Pero no. Mi misión en ir a Soriana es encontrar a Zaqueo, que está en Soriana. Amén. Pero tenemos que desarrollar una sensibilidad a la gente. Amén. Y también a la voz y dirección del Espíritu Santo. Yeah. Yo quiero escucharle a Dios cuando llego al cielo. Bien hecho, mi hijo. Claro. Y depende en el amor que estoy ministrando a la gente. Si estoy buscando los feos, los malas ondas, o estoy buscando mi propia vida. Claro. Es que por lo que comentabas, Pastor David, lamentablemente los cristianos nos hemos vuelto estanques cuando nuestra labor es ser canales, ¿no? Estaba estudiando hace unos días con Asaf, no soy muy buena en ciencias, pero hablaba de la reflexión de la luz. Entonces dice que decía la lección que cuando la luz se refleja en algún cuerpo, choca y desvía su dirección y entonces emana también o da un reflejo. Y eso es lo que el cristiano tenemos que hacer, que la luz nos dé a nosotros para que nosotros reflejemos esa luz, pero nos hemos quedado con ella, ¿no? Y lo que llama mi atención también, y lo leíamos en la historia que les leí al principio y lo vemos en la vida de Zaqueo, cómo la bondad es contagiosa. O sea, cuando nosotros somos receptores y somos beneficiarios de la bondad de Dios, entonces nosotros debemos contagiar al otro y ese otro puede contagiar a otro y a otro y a otro y a otro. Entonces, si cada uno de nosotros hiciéramos el propósito de tener un acto de bondad con alguien, podríamos crear una cadena de bondad que puede transformar muchas cosas, pastores. Pero creo que es importante partir de lo que tú estás diciendo, partir de una conciencia clara de lo que Él hizo por nosotros. Claro. O sea, de lo que Jesús ha hecho por mí. Pero cuando yo tengo una visión clara de eso, es cuando entonces yo voy a poder mirar la necesidad de otro y poder tener esa misma compasión. Cuando a veces yo les he dicho que muchas veces que cuando una persona se cree justamente buena persona, nunca va a poder descubrir la gracia de Dios. Cuando yo me siento buena persona, es decir, cuando yo siento que no soy tan malo, que a mí no me ha perdonado tanto porque pues creo que no soy tan malo, no le hago daño a nadie. Obviamente, bueno, sí, Jesús vino, cambió mi vida, pero
pero realmente no ha hecho gran cosa porque ya era buena persona. Cuando yo tengo esa mentalidad, difícilmente voy a tener una conciencia de la gracia de Dios. Y de su bondad. Y de su bondad. Pero cuando yo entiendo quién era yo, en qué condición estaba yo, en una condición de muerte, de pecado, destituido totalmente de la gloria de Dios. Cuando yo entiendo eso, se hace una revelación y veo lo que Jesús hizo por mí, a pesar de ser pecadores, como dice la palabra, eso cambia mi perspectiva. Porque entonces yo miro cómo se desbordó esa bondad sobre mí. Y entonces yo mismo digo, ¿cómo no hacerlo con alguien más? ¿Cómo no hacerlo con alguien que lo necesita? ¿Cómo no hacerlo con alguien que ha ido aún en contra de mí? Porque ser bondadoso no solamente es a lo mejor con la persona pobre de la calle o del semáforo. No, ser actos de bondad aún con la gente que nos ha hecho algo mal a nosotros, ¿verdad? Tener esos actos de amor y de bondad. ¿Por qué? Porque es el reflejo de lo que Jesús hizo un día por mí. Entonces creo que es importante partir de una conciencia clara de lo que Él hizo primero por mí. Decía alguna vez que se conectó con nosotros en un jueves Alex Navas, que compartía algo en referencia a esto. Decía, nos sentimos personas de 5 pesos cuando realmente fuimos personas de millones de pesos, ¿no? Así es. Haciendo referencia a esta parábola en la que un rey perdona la deuda de un hombre. Y a veces sentimos que Dios nos perdonó una deuda de 5 pesos cuando realmente la deuda que nos perdonó fue de millones de pesos. Y ahora nos toca a nosotros perdonar. Y justamente en esa parábola vemos el coraje la molestia de ese rey que había perdonado a uno de sus siervos una gran deuda y él a su vez no pudo ir a perdonarle a otro de sus siervos una deuda mínima, una deuda pequeña. ¿Qué pasa cuando el rey se entera? Lo manda a traer y lo mete a la cárcel junto con toda su familia. Entonces ahí podemos ver, en esa parábola, podemos ver cómo para Dios es realmente importante que nosotros, a quienes Él nos perdonó una gran deuda, podamos a su vez ser bondadosos y ser benignos con los demás, sin importar el tamaño de la deuda que tengan hacia nosotros. Así es. Pastor Enrique. Sí, pero repito, creo que lo decía en un principio, esto tiene que ver y tiene que venir como el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Porque de otra manera podríamos imitar lo que otros hacen en esa bondad. Pero cuando imitamos, no produce alegría ni satisfacción en el corazón, en la vida de la persona, cuando solo hay una imitación. Es como el hecho de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira vieron que todos hacían, llevaban y se desprendían. Y entonces dijeron ellos, hagámoslo también. Sí. Hagámoslo. Si no, ¿qué van a decir de nosotros? ¿No? Se sintieron motivados, animados, o como dicen, no queremos que nos juzguen porque nosotros no estamos dando. Entonces, las motivaciones que puedan venir a nosotros para poder ser benignos no son de peso, ni pueden llevarnos a ser genuinos en lo que tenemos que hacer. Y cuando hay una bondad en la vida de un cristiano, no solamente lo hacemos entendiendo que es algo que produce el Espíritu Santo en nosotros, sino que también hay una satisfacción en nosotros. Así es. Es decir, hay una alegría, hay una paz, el poder bendecir. No esa carga, tengo que darle. ¿Y por qué no trabaja? ¿Y por qué no se esfuerza? ¿Por qué yo tengo que darle? Pero bueno, está bien, vamos a darle. No, realmente es como ese corazón dispuesto, muy en particular, a bendecir, así. Y me llama mucho la atención porque hay personas así, pero la palabra de Dios, leías este pasaje, por eso decía que estábamos allí en la frecuencia, pero yo iba a hacer mención de unos versículos antes de Efesios 4, y es interesante esto porque hace una reflexión que pareciera que no tiene que ver nada con la bondad, pero hace un énfasis y es donde creo que encontramos una serie de factores en la vida del hombre o cristianos, ¿por qué no podemos lograr ser bondadosos? Dice Efesios 4:26, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre su enojo, ni deis lugar al diablo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria,
para edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Está hablando de esa bondad, de bendecir, de dar. Dice, y no contristes al Espíritu Santo de Dios. Es decir, esa parte el factor clave que nos mueve, el motor que está dentro de nosotros, que nos lleva a tomar esas acciones de bondad, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Es decir, todas estas cosas son factores que obstaculizan que nosotros podamos ser esos hombres o mujeres bondadosos. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Es decir, yo no puedo ser bondadoso, ni el Espíritu Santo puede moverme en mí a hacer de esa manera, de dar, de bendecir, de amar, de cuidar, de proteger, de tantas cosas, si en mí hay una serie de factores como es el enojo, si estoy airado, si estoy resentido. Es decir, cuando hay eso, o sea, no hay ninguna disponibilidad para poder hacer algo por alguien. Antes, al contrario, hay un reclamo, hay no sé, una inquietud de decir, no quiero saber nada de él. Pero cuando hay alegría, hay paz, hay gozo, hay libertad, el Espíritu Santo está en nosotros, todo esto, dice el Señor, tiene que salir de nuestra vida. Y entonces cuando todo esto sale de nuestra vida, hay esa libertad donde el Espíritu Santo se mueve a producir este fruto para bendecir, para ayudar, para estar allí siendo ese respaldo. Y tristemente hay mucha gente que está lastimada, afectada, resentida, enojada, por 1000 razones. Apenas en esta semana para mí fue de verdad muy grato, y lo que mencionabas, ¿no? De verdad que me animó tanto el saber que esta charla en algún momento puede tocar el corazón de alguien. Y en esta semana me escribió una persona unas notas y las leí. Y de verdad que trajo tanta alegría a mi corazón, porque de alguna manera u otra era una persona, no sé si resentida o enojada o molesta o algo, como dice la palabra, que impedía poder ir más allá. Entonces cuando esta persona escucha esta plática, entonces dice, wow, Dios habla a mi corazón, reflexiona, cambia esa mentalidad, y entonces viene esa apertura de acercamiento, de seguir avanzando, vamos hacia adelante. Vamos. Entonces, esto que la palabra de Dios nos habla, tiene que ver mucho para que nosotros podamos tener esa libertad de poder desarrollar lo que el Espíritu Santo quiere en nosotros. Yo quiero leer Proverbios 15:23. Dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra dicha a tiempo, cuán buena es. Y vino a mi mente un ejemplo, como niño aprendí cómo nadar. Uh-huh. Y como adolescente aprendí cómo bucear también. Pero llegó un día cuando quise hacer una salvavidas. Uh-huh. Asistí a una clase para venir a hacer una salvavidas, porque uh-huh. las salvavidas pueden salvar a aquellos que están muriendo. Uh-huh. Y sabemos en la boca, Proverbios 18, en la lengua es el poder de matar. La vida o la muerte. La vida o la muerte. Entonces, estamos aquí para ser salvavidas. Yeah. Y lo hacemos con palabras en tiempo. Uh-huh. Y muchas veces, a nosotros, todos aquí, en tiempos malos, frustrados, sufriendo, uh-huh. Dios envía a nosotros una persona con una palabra en tiempo. Gracias por animarme uh-huh. en vez de condenarme. Uh-huh. Por ejemplo, Proverbios 16:24 dice, las palabras dulces son un panal de miel. Uh-huh. Endulzan el ánimo y dan nuevas fuerzas o salud para los huesos. Uh-huh. Entonces, como salvavidas,
somos la diferencia entre la muerte o la vida en una persona, pero Claro. no nos damos cuenta. Cierto. Estamos ignorando a aquellos que Ajá. están hundiéndose en el mar. Ajá. En vez de ser sensibles. Yo ayer creo, yo vi un video de un hombre atacando a una mujer y 5 personas alrededor videando, grabando el ataque. Claro. Sin intervenir, Sí. sin salvar la vida de esta chica. Claro. Qué triste es Claro. lo que estamos La condición. a nosotros a veces, tal vez nuestra vida es una película. Yeah. Estamos grabando cosas en nuestras vidas en vez de ser salvavidas. Yeah. Comenzando con nuestras palabras y después acciones de Así es. amor, sacrificando nuestro tiempo. Llego a mi casa, por favor, son las 12 de la noche. No. Estoy cansado. Pero tenemos que saber, darnos cuenta, somos salvavidas. Amén. Creo que ese concepto es interesante Sí. entenderlo. Es una buena analogía para poder entender la bondad. Ser un salvavidas, ser el salvavidas de alguien, De alguien, que, claro. que está muriendo, ¿no? Y yo quería que pudiéramos leer, sé que es una historia que conocemos, pero creo que va muy de la mano con lo que el pastor Juan habla acerca de este salvavidas, y eso fue lo que sucedió en nuestra historia en Lucas 10, versículo 30, hablando de la parábola del buen samaritano. Dice: Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado. Así es. Y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Así es. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuide de este hombre, si los gastos superan esta cantidad te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? ¿Cuál fue el salvavidas? ¿Quién fue el salvavidas de este hombre? Así Y el es. hombre contestó: el que mostró compasión. Creo que ahí está la clave. El que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo a los líderes religiosos que lo estaban haciendo este tipo de cuestionando, haciendo este tipo de preguntas. Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. Entonces creo que todo parte de esa compasión cuando ves a alguien morir. Y es lo que hoy ya no hay, como usted dice. O sea, yo puedo estar viendo a que están matando a una mujer y lejos de sentir compasión por ella y ayudarla, prefiero grabarlo y subirlo a Facebook, ¿no? O hacer un TikTok de eso, ¿no? Entonces, es increíble como aún entre el mismo cuerpo de Cristo, entre la misma iglesia, se ha perdido la compasión cuando ves morir a alguien. Y no nada más de manera física. A veces vemos morir a alguien espiritual, a veces vemos morir a alguien de tristeza, a veces vemos morir a alguien de soledad, de una enfermedad que lo está consumiendo, y no hay tal compasión. No hay tal compasión. Y justamente Jesús confrontó a un sacerdote, confrontó a un líder religioso y le puso de ejemplo a un samaritano que despreciado, ¿verdad? Y que había un fuerte conflicto entre samaritanos y judíos, pero como finalmente este hombre samaritano tuvo compasión de él. Entonces creo que esa es la clave para convertirnos en salvavidas de alguien. Yo vi algo ayer también, es horrible. Hay una playa grande, había mucha gente, había una salvavidas. Y él dijo: ok, ustedes tienen que cuidar estas cosas, no deben tener fogatas, algo así, ok. Y la gente
atacó la salvavidas. Lo pegaron porque él estaba diciendo cosas negativas. Imagínense, es tal vez hoy en día hay personas que atacan las salvavidas. Entonces, ¿será que hay gente también que se resiste a la bondad? Ajá. ¿Será que hay gente que tú quieres ayudar y no se dejan? Lo que pasa es que están viendo en sus propios intereses. O sea, a final de cuentas, el salvavidas, estamos tan a la defensiva muchas veces, ¿no? Y estamos tan ensimismados. Estamos muy ensimismados, porque a final de cuentas, una instrucción como no hacer una fogata, pues es en beneficio de todos. Era cuidarlos, pero ellos están viendo sus intereses amenazados, ¿no? Es que es lo que nos pasa muchas veces con las leyes. Pablo lo decía, es que si les ponen leyes es para su protección, pero nosotros lo vemos como un ataque a nuestra libertad, ¿no? Entonces, creo que por ahí va la cosa. La humanidad, la naturaleza humana está tan ensimismada que en vez de ver que están haciéndome un beneficio, estoy sintiendo que me están privando de mi libertad, y entonces es cuando ataco. Pero no es más que una naturaleza egoísta e inmadura, ¿no? Porque es lo que está ahora la sociedad alimentando, una naturaleza egoísta. Tú ve por ti. Alguna vez escuché, si tu esposa ya no te satisface, ya no te llena, cámbiala por otra. Entonces, no les interesa cómo siente la esposa, no les interesa nada más que nuestra propia naturaleza, y ese creo que es el problema. No es tanto estar contra la bondad, sino a favor de mi libertad y de sentirme pleno y tener deleite, Claro. independientemente de todo lo demás. Y es interesante porque de verdad hemos visto cómo gente no se deja ayudar. O sea, por muy bondadoso que tú quieras ser, es como a veces hay gente que no sé si lo han visto a veces, yo he visto ahora sí que en el tema de los videitos, como dice el pastor Juan, he visto videos donde, por ejemplo, llegas al semáforo y ves al indigente, al pobre que está pidiendo una moneda, y el del carro le dice, oye, tengo un trabajo aquí en un terreno, ¿por qué no vamos y te pago para que lo limpies? No, es que yo me dedico aquí a pedir monedas. No, pero vamos para que trabajes y yo te... No, gracias, ¿no? O a los niños que te piden una moneda y tú le dices, bueno, traigo un pan, si ten para que comas. No, prefiero el dinero. Sí. De verdad hay gente que no se deja ayudar. Y aún mismo hay cristianos que están pasando por situaciones difíciles y tú quieres ayudar y lejos de dejarse ayudar, no, yo ya decidí, yo ya tomé mis decisiones, yo quiero hacer esto. Qué difícil es en esa contraparte, ¿no? De no dejarse ayudar. Hablaba el pastor Juan al principio de nuestra charla acerca de los corazones heridos, y a veces esas reacciones no son a la defensiva, no son más que reacciones o actitudes de un corazón que fue herido. Hay un dicho que dice, la burra no era arisca, los palos la hicieron. Entonces, lamentablemente creo que ha sido un círculo vicioso esta situación en la que la gente reacciona así porque alguna vez fue lastimada, fue dañada, entonces no pueden expresar bondad ni pueden recibir bondad. Y entonces creo que eso es lo que Dios tiene que trabajar y Dios tiene que romper en todos nosotros, ¿no? Es como el hijo pródigo. Él salió orgulloso, independiente de todo, pensando en sí mismo, hasta él cayó, comiendo con los puercos, y él regresó con un corazón tierno. Él estaba listo para recibir de su papá. Sí. A veces tenemos que caer muy abajo para a veces no está el tiempo perfecto para ayudar. Sí. Hay que esperar a que se caiga un poco más bajo para que se reciba también la ayuda. Este es un buen punto también, porque significa que tenemos que ser muy, muy guiados por el Espíritu Santo. Porque hay personas, y
Y hemos trabajado con varias personas buscando ayuda sin buscar a Dios. Ajá. Tú eres mi proveedor. Yo necesito dinero, necesito comida, ropa y todo. Por favor, pastor, sea mi fuente. Entonces, cuando queremos enseñar a la persona, tienes que confiar en Dios. No, gracias. Entonces, hay papás haciendo lo mismo, proveyendo todo, sin enseñar a su hijo responsabilidad. Entonces, van a mirar a sus papás como su fuente. A Dios, no. Porque todo sale de mi papá y solamente tengo 45 años. Viviendo Soy un bebé todavía. Todavía, un bebé. Bebote. Entonces, para los papás deben decir a su hijo, te amo afuera. Tienes que aprender cómo trabajar. En vez de siempre siguiendo de dar cosas, tenemos que ser cuidadosamente. Pero Sí, inclusive esas acciones son acciones de bondad de un padre hacia el hijo. También. Porque a veces tú leías en la definición del Webster's Ese. que decía que la bondad hace que la vida del otro mejore, Así hacer es. mejor la vida del otro. Entonces, a veces un padre tiene que mostrar bondad así, a veces ustedes pastores tienen que mostrar bondad con las ovejas al exhortarlos tal vez y decirles, ¿sabes qué? No va por ahí la cosa, estás equivocándote, pero También eso es también bondad. es bondad y también Así es también es benignidad, bondad. ¿verdad? Una exhortación, en También algún momento es donde viene bondad. a simbrar, también es bondad. ¿no? Aquí el punto es de dónde está surgiendo, o sea, cómo está saliendo, de qué corazón está saliendo. Porque puedo decir lo mismo con un corazón realmente bondadoso o con un corazón juicioso. Sí, claro. Y ahí es donde descansa la diferencia, ¿cierto? Así es. Lo que sí es un hecho es que nosotros como pueblo de Dios tenemos que ser el agente de cambio en esta sociedad. Estamos hablando justamente de una sociedad que definitivamente la bondad ya no es parte de su naturaleza. Una sociedad egoísta, una sociedad ensimismada, y si alguien va a ser la diferencia y el agente de cambio, tiene que ser el pueblo de Cristo. Así es. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a reflexionar si estamos conformándonos a esta sociedad egoísta o si somos esos 5 que están grabando la pelea en la calle, o somos el único que va a intervenir para hacer una diferencia. Y si me permiten, pastores, creo que todo debe empezar desde nuestra casa. Amén. Yo leía al principio que la bondad es una actitud del corazón compasivo que se convierte en acciones y que habla de un trato suave, un trato dulce, afable, cariñoso, no malhumorado, no agrio. Y a veces en nuestra casa es donde hay más corazones agrios y malhumorados. No, y queremos y somos bondad. bien bondadosos con todo mundo afuera, pero en adentro, casa a tu cuidado. esposa, a tu esposo, a tus hijos los tratas y los traes con la punta del Sí, pie. a lo mejor hay un esposo o una esposa que diga, ¿cómo me gustaría que me trates como tratas al vecino? ¿no? Pues había una esposa de un pastor que decía, ¿cómo me gustaría que me amaras y me cuidaras como cuidas a tus zapatos? ¿Así? ¡Ay, Así, qué fuerte! ajá, Así lo dijo una mujer. Conocemos, sí, lo oíamos. Me gustaría que me cuidaras y me amaras como cuidas a tus zapatos. Y esposa de un Sí, pastor. sí. No soy yo, familia. No soy yo. No, eso hace muchos años que conocimos a esta pastora que mencionaba, Sí, Pastor pero David. tremendo. Sí, entonces eso es lamentable porque ahí es donde nosotros como hijos de Dios necesitamos empezar a reflejar esa bondad. Sería entonces como parte de nuestro entrenamiento para comenzar a hacer Claro. bondad. Porque a veces Es pensamos... buen punto claro, ese. porque a veces pensamos, ok, voy a ser bondadoso y entonces voy a salir a la calle y voy a buscar las A los oportunidades a pobres, los sí. pobres y a ver quién está sufriendo más para ayudarle. No, a veces, y no hacemos nada y no encontramos nada y no logramos nada. Pero creo que, ¿cómo podemos empezar a ser bondadosos? Con actos pequeños, Chiquitos. aún dentro de nuestra casa. Claro. Hacia nuestra esposa, hacia nuestros hijos, hacia nuestros padres, de los padres hacia los hijos, poquito a poquito. Y eso empieza a transformar nuestra mente y cuando salimos, bueno, ya miramos las cosas
desde otra perspectiva. A veces Asaf, Asaf y mi esposo se ríen y me dicen, ya hiciste tu buena obra del día. Entonces creo que como pueblo de Dios necesitamos levantarnos cada mañana y decirle a Dios, Señor, ayúdame a hacer mi buena obra del día, ¿no? Y tal vez estar atentos a nuestro alrededor, en nuestro entorno, para ver esas oportunidades en las que yo pueda mostrar bondad, inclusive con los de mi casa, ¿no? A lo mejor ayudarle a mi esposo con algo, a mi hijo, a mi vecino, y estar buscando esas oportunidades. Creo que nos hemos vuelto como los caballos a los que les ponen sus ¿cómo se llaman esas cosas? Tapitas, para que no vean. Tapitas. y no sé, les ponen sus tapitas como para ir nada más centrados ahí en el camino, y hemos perdido de vista un poco nuestro entorno, y creo que como hijos de Dios necesitamos abrirnos y empezar a ver en dónde puedo yo empezar a mostrar bondad. ¿Qué era lo que vivió la iglesia primitiva? Ajá. O sea, estaban tan afuera que podían mirar las necesidades de los demás y ayudar. Y como decía Pastor Juan, y bueno, eso va para mí, y lo digo de manera personal, inclusive mis palabras. Claro. Inclusive mis palabras. Ahí con las palabras yo puedo empezar a destruir o puedo empezar a edificar, porque creo que uno de los problemas es que no hemos entendido el impacto de la bondad. Ajá. A ver. Mateo 25, versículos 35 y 36. Tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces Jesús está juzgando o dividiendo las ovejas de los chivos, Las cabras. cabras. Ajá. Y aquellos que están haciendo cosas no grandes, es una taza de agua, Claro. es una camisa, es un sándwich, no es algo tremendo, no tenemos que salvar el mundo y hacer un montón de milagros. Es una taza de agua, un vaso de agua, es visitar a los enfermos, es hablar con los presos. Esto no es tan difícil, pero requiere amor, y con una taza podemos salvar una vida, con una palabra dulce, miel, dulce, en vez de una palabra amarga de juicio. Podemos salvar una alma, porque hoy en día sabemos, este mundo es muy feo, no hay amor, todos están metidos en sus propias cosas, no están con sus blinders, ¿cómo se dice? Eso que decía yo, tapitas. Y no solamente mi camino, mis deseos y nada más. Pero hoy en día tenemos que ser aquellos que visitamos a los presos, visitamos a los enfermos, damos camisas, damos una cama. Venga, muchas veces en nuestras vidas, cuando siempre donde vivíamos, teníamos gente viviendo en nuestra casa. 1, 2, 3 meses que necesitaban una camita, un cuarto, el niño lo dimos con gozo y con amor, y afectamos sus vidas. De hecho, vino un estudiante de El Salvador y para estudiar medicina en los Estados Unidos. Entonces él vivía con nosotros más que un mes y cambió su vida de tal manera. Ahora él es médico y también un ministro, un misionero en California. A eso me refiero con el impacto de la bondad. Sí. Porque cambia al que la recibe y también al que la da. Claro. Incluso me llama la atención, para leer previo este pasaje, hay profesiones de 24 horas, ¿sí? Es decir, un médico es simplemente, se pone la bata, se va al hospital, regresa a su casa, pero no deja de ser médico. Una llamada a cualquier hora y regresa. Un bombero de la misma manera sale, se pone una vestimenta y sale a trabajar para salvar vidas. Regresa a su casa y no deja de ser bombero.
Hay profesiones que en su esencia son las 24 horas. Creo que de esa misma manera podemos entender este pasaje que dice Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Dice, vestíos, pues, como escogidos de Dios. O sea, hay un llamado, hay una profesión, si lo podemos entender de esa manera, que nos invita a Dios a hacerlo 24 horas. Vístanse, créansela, ¿no? Como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Una característica en los hijos de Dios debe haber una entrañable misericordia, eso es bondad, misericordioso, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos, otra vez, de amor, que es el vínculo perfecto. Y cierra con ese broche de oro, ¿no? Amor. O sea, todo esto es benignidad por amor. Damos por amor. Y el vestirnos es eso, es entender que somos hijos de Dios con una vestimenta que Dios nos ha dado de 24 horas. Interesante, pastor, porque esa vestimenta tiene que cubrir inclusive mi propia naturaleza. Totalmente. Por encima de mi naturaleza y de mi carácter está la vestimenta. Sí, y es interesante esto porque lo que mencionaba es que cuando vemos a un médico, a un bombero, a un policía, a alguien que porta una vestimenta específica, como que en ese momento nos olvidamos de que es papá, de que hace otras cosas, de que es el doctor. Es el doctor. Ya nada más por la vestimenta, me explico, es el doctor y todo lo encerramos en esa característica de un ser humano como médico. ¿Sí me explico? Y eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Exacto. Vístanse de eso. Exactamente. Y dejen a un lado lo otro, ¿no? El yo así soy, el yo, el me hicieron, el todo. Y somos 24 horas. Repito, el médico, sabemos de médicos que terminan su turno, que salen, que se terminó todo y llegan a su casa rendidos, cansados, y entra una llamada y hay una emergencia en el hospital. ¿Cuándo regreso? No sé. Ellos se han puesto esa vestimenta a las 24 horas de médico. Bueno, y ligando lo que decían Pastor Juan y Pastor David, están salvando vidas. Exactamente, están salvando vidas, ¿no? Y eso es nosotros en el terreno espiritual. Por eso Pablo habla a los colosenses de esa manera, ¿no? Vístanse, créanse. Sí. Ustedes son llamados como hijos de Dios para ser benignos, para ser misericordiosos, para ser bondadosos, para amar, para ayudar, para tolerarse entre unos a otros. Y hacerse el bien. Pedirse perdón, si les han dicho perdonen, así como Cristo los ha perdonado. Esa es la vestimenta de los hijos de Dios. Y habla también Pablo habla mucho de morir a nosotros, ¿no? Sí. Porque hablaba usted, pastor, hace un momento del enojo, de la ira, de todo esto que sentimos, porque estamos muy vivos, ¿no? Claro, sí. Y Pablo decía, tenemos que morir a nuestra vieja naturaleza y revestirnos del nuevo hombre. Amén. Que es esta naturaleza del Hijo de Dios y una naturaleza de bondad. Correcto. Wow, bueno, ya se nos terminó el tiempo. Tremendo. Ya se nos terminó el tiempo y bueno, creo que cada semana es un reto más. Yo hablaba con los pastores antes de empezar. La semana pasada hablábamos de la paciencia, de aguantar, de esperar, de tener largura de ánimo, un temperamento controlado. Pero hoy Dios nos lleva a una milla más. Amén. Esta es la milla más. Amén. En la que no nada más vas a tolerar, además vas a hacerle el bien. Wow. Además, no nada más vas a aguantarlo, sino que ahora vas a ver la manera
de hacerle bien. Amén. A esa persona a la que estás aguantando, a la que estás soportando, a la que ahora vas a buscar una manera y una oportunidad de bendecirla y hacerle bien. Así es. Entonces cada día Dios nos pone una milla más, pero además nos da la gracia y nos da la capacidad en su Espíritu Santo para poder lograrlo, ¿verdad? Sí, Señor. Entonces vamos caminando, familia, vamos avanzando, vamos muriendo poquito a poquito a nuestra naturaleza para poder empezar a abrazar esta naturaleza que ya está en nosotros, pastores. Ya está en nosotros, solo tenemos que dejarla fluir con la gracia de nuestro Dios. Así que, sí, familia, así el reto, el desafío hoy y la invitación, la invitación es que cada mañana podamos levantarnos y podamos decir: Señor, hoy ayúdame a hacerle bien a los que están a mi alrededor. Amén. Con mis palabras, Amén. con mis acciones, buscar a quién puedo bendecir y con quién puedo manifestar esa bondad que Dios ya manifestó y manifiesta cada día con nosotros. Así Él es. dice que Él hace salir su sol sobre buenos y sobre Amén, malos, amén. y hace caer su lluvia sobre justos y sobre injustos. Y esa Así es la es. naturaleza que Él ha depositado en nosotros y que ahora nos toca reflejar. Amén. Gracias familia, gracias pastores por esta Wow. enseñanza. Estamos muy expectantes de cada semana, nos emociona, Sí, bueno, a mí me emociona sí, mucho la este verdad. tema. La próxima semana seguramente otro banquete tendrá Dios para Amén. nosotros, así que también esperamos que tú estés expectante, familia, y que de verdad cada semana que estamos aprendiendo puedan ser desafíos, puedan ser retos que queramos nosotros abrazar y podamos aplicar en nuestra vida cada día. Amén. Con los que están a nuestro alrededor, con los que viven en nuestra casa, con nuestra familia de la fe y con nuestra sociedad. Seamos el agente de cambio en esta sociedad egoísta, en esta sociedad gris, podamos ser esa luz, ese luminar y ese salvavidas. Amén. En nuestra sociedad. Gracias familia, Transformación y Vida. Acuérdate de nuestras actividades, acuérdate que mañana tenemos Santa Cena. Mañana tenemos Santa Cena. Por favor, no falles Amén. en conectarte. Es un tiempo especial. Las Santas Cenas que hemos tenido últimamente han sido fabulosas, han sido tiempos hermosos. Así que no te lo pierdas, por favor. Prepara tus elementos y conéctate con nosotros mañana para compartir este tiempo de comunión con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Dios, con el pueblo de Cristo y recordar la muerte, el sacrificio de nuestro Señor. Y los domingos, acuérdate de nuestras reuniones presenciales: San Juan del Río 10, 11:45, Tequisquiapan a las 11 de la mañana, San Francisco a las 12 y la transmisión en vivo. Estamos ya transmitiendo en vivo a partir de las 10:30 de la mañana, transmisión en vivo por el Facebook IC Transformación y Vida. Te esperamos, no te desconectes, no te pierdas, no nos abandones. Te amamos, te extrañamos y te deseamos mucha bendición. Buenas noches, Gracias, familia, iglesia, Dios te Transformación y bendiga. Vida.